Muy buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Huelva. Estoy en el curso de Antropología Psicológica. Esta es la actividad fase 3, la cual está conformada por los siguientes compañeros: Giancarlo Esquivel, Marcela Carolina Russo, Kira Luz Rodríguez, Tatiana Martínez. Somos el grupo 9 bajo la supervisión de la doctora Ivonne González. Les doy paso a la siguiente diapositiva para hacer la exposición de la actividad. Con el surgimiento de la antropología psicológica. La antropología psicológica se desarrolla a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en la cual busca entender cómo esta cultura influye en la psicología humana. O sea, hace su intersección entre las diferentes disciplinas que permiten reconocer la importancia de estudiar estas relaciones culturales y la mente del ser humano. Según Bracker, podemos ver que nos da su punto teórico sobre la antropología psicológica, la cual investiga cómo esas experiencias psicológicas vividas del ser humano están influenciadas en la cultura en que se encuentran ciertas personas. Adelante, compañera. Vemos el enfoque de la antropología psicológica. Existen varios enfoques. Algunos de estos son el enfoque no psicológico, el enfoque psicoanalítico cultural y el enfoque cognitivo. Podemos ver que la psicología se enfoca en la diversidad cultural y su influencia en la psicología humana. Este enfoque no psicológico se centra en estudiar las categorías y los procesos psicológicos dentro de una cultura específica. La etnopsicología examina cómo los miembros entre sí de la cultura hacen parte de esa experiencia y los fenómenos mentales del ser humano. El psicoanalítico, este enfoque combina las teorías del psicoanálisis en los estudios culturales en que se encuentra el contexto de las personas y cómo éste se interesa en la dinámica del inconsciente, cómo las tensiones, el deseo o los traumas interactúan en la cultura del ser humano. Y el enfoque cognitivo va más concentrado en los procesos mentales, ¿sí? Lo que es la memoria, la atención, el razonamiento y la percepción de las personas, las cuales son moldeadas por la cultura en que se encuentran estas personas. Los antropólogos trabajan el enfoque en el diferentes conocimientos y la percepción que tiene el mundo sobre esta cultura. Le doy paso a la siguiente compañera, Kira Rodríguez. Vínculos de la antropología psicológica. Es un campo interdisciplinario que explora las relaciones entre la cultura y los procesos psicológicos. Examina cómo las creencias, los valores, las prácticas culturales y los contextos sociales influyen en el desarrollo y comportamiento humano. Por otro lado, el vínculo con la sociología conecta la antropología y la sociología al mostrar cómo la cultura regula el comportamiento social. Relaciona el intercambio de dones con los sistemas económicos sociales, destacando su relación cultural. Vínculo con la historia. Resalta que las estructuras culturales se pueden rastrear a través de los mitos y las historias. Por otro lado, se vincula la historia de la antropología al mostrar cómo las tradiciones inventadas construyen identidades culturales. La cultura y la personalidad, perdón, establece una relación entre cómo la cultura influye directamente en el comportamiento y cómo piensan las personas, es decir, su personalidad. Adelante. Bueno, a continuación le vengo a hablar de los estudios de la antropología psicológica. Igual la antropología psicológica estudia la interacción entre los procesos psicológicos y las influencias culturales. Entre esos enfoques claves está cultura y cognición, lo cual examina cómo las estructuras culturales, valores y prácticas influyen en manera en que la persona piensa, siente y se comporta. Por ejemplo, Richard Weder, 1990, lo cual destacó cómo las creencias culturales afectan al desarrollo psicológico. También está la identidad y cultura, lo cual investiga cómo las identidades individuales se forman y son moldeadas por el contexto cultural. También están las narrativas culturales, lo cual analiza cómo la historia, mitos culturales influyen en la identidad y las experiencias individuales. Meta el desarrollo psicológico, ya que estudia cómo las prácticas culturales afectan al desarrollo emocional y cognitivo, como en el trabajo de Bárbara, 2003, quien investiga las diferencias en la creencia y su impacto en los niños. Le di continuidad a la siguiente compañía. La cultural se originó como una respuesta a la psicología tradicional, que muchas veces asumía que eran los procesos psicológicos eran universales. Los investigadores como Vygotsky y Jérôme fueron pioneros y señalaron que los procesos mentales eran fundamentales influidos por herramientas simbólicas proporcionadas a la cultura. Esto se debe al lenguaje y a las prácticas sociales. Estudio de la psicología cultural.
Estudia con los procesos mentales y conductas que influyeron en el contexto cultural. Estos enfoques sostiene que la mente y la cultura se co-construyen. Según Herón, destacó que la cultura juega un rol esencial en el desarrollo cognitivo, mientras que Richard argumenta que no existe un proceso psicológico universal. Psicología cultural sostiene un proceso psicológico no solo universal, sino que varía significativamente según la cultura que se desarrolla. Vamos a ver lo que es estudio de la psicología cultural, en lo que encontramos lo que es la interacción entre lo que es mente y cultura. La psicología cultural enfatiza que los procesos psicológicos son moldeados por las prácticas culturales y la historia social, según Cole 1996. También podemos ver lo que es la construcción de significado. Se centra en cómo los individuos generan significativamente a partir de su contexto cultural, destacando la importancia de la interpretación en la experiencia humana. Seguidamente vemos la diversidad cultural, examina una variedad de los procesos psicológicos a través de diferentes contextos culturales, reconociendo que no hay universales psicológicos aplicables a toda la cultura. Y por último vemos lo que es prácticas culturales. Considera las actividades cotidianas, las interacciones sociales como fundamentales para entender el desarrollo y la expresión de los procesos psicológicos. Y por último, vemos lo que son las diferencias entre antropología y psicología cultural. La antropología psicológica tiene un enfoque más etnográfico, centrándose en cómo las prácticas culturales específicas impactan lo que es la mente humana en diversas sociedades, según Moreno 2007. También podemos ver lo que es la psicología cultural, en donde se preocupa más por lo que son los principios generales que rigen la influencia de la cultura en la cognición y el comportamiento, y tiende a buscar patrones más amplios, según Moreno 2007. Seguidamente vemos lo que son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.